Dicen que hay una noche al año en donde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se rozan. En Estados Unidos las calles se llenan de disfraces, de luces moradas, rojas y naranjas, de risas y diversión. Mientras, en su país vecino, México, las casas se iluminan con velas y flores de cempasúchil, recordando a los que ya no están aquí. Dos celebraciones distintas, nacidas de lugares y tiempos diferentes, pero unidas por una misma idea. Recordar que la muerte está más cerca de lo que creemos. Hoy vamos a hablar de eso, del origen del Halloween, de por qué se celebra el 31 de octubre, de cómo llegó a ser una fiesta gigante en Estados Unidos, pero también del Día de Muertos en México, una de las tradiciones más profundas y simbólicas del mundo. ¿Qué onda, White Eyes? Como no me han dicho nada del nombre, muchos culeros, pues les seguiré diciendo así. Sé que llegué tarde porque Halloween ya pasó, pero Día de Muertos acaba de terminar, así que no tanto. Hoy contaremos la historia del Halloween y del Día de Muertos, como ya dije, y mientras estaré haciendo el dibujo que ven en pantalla. Así que, empecemos. Mucho antes de las calabazas, los dulces y los disfraces, existía un antiguo festival celta llamado Samhain. No estoy seguro de su pronunciación, pero supongo que así es. Si ustedes saben, tienen los comentarios aquí abajo. Los pueblos celtas vivían en lo que hoy conocemos como Irlanda, Escocia y parte del Reino Unido. Ellos no tenían calendarios modernos, o sea, como el que ves todos los días en el dispositivo donde ves este video, pero sí conocían muy bien los ciclos de la naturaleza. Y el Samhain marcaba el fin del verano y el inicio del invierno, esa época en que la oscuridad volvía a dominar los días y la cosecha se terminaba. Para los celtas, el 31 de octubre, pero ellos no conocían lo que era esa fecha, era una noche especial. Creían que la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volvía más delgada y que los espíritus podían cruzar libremente. Algunos regresaban a visitar a sus familias y encendían grandes hogueras en lo alto de las colinas. Dejaban ofrendas fuera de sus casas y usaban máscaras hechas de pieles para confundir a los espíritus que ellos creían malignos. Era una noche de respeto y supongo que sí daba miedo, pero también de unión familiar. Y de ahí nace el corazón de lo que hoy conocemos como Halloween. Pero para allá vamos. Siglos después, cuando el cristianismo se extendió por Europa, la iglesia trató de reemplazar las fiestas paganas por celebraciones religiosas. Así surgieron el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. La noche anterior, la víspera del Día de Todos los Santos, fue llamada All Hallows Eve o All Hallows Eve. No sé cómo se diga, pero supongo que es así. Que con el tiempo, al abreviarse, se convirtió en Halloween. La gente comenzó a hacer lo mismo que antes, solo que con nuevos significados. En lugar de dejar comida para los espíritus, ahora pedían bendiciones. En lugar de temer a los fantasmas, ahora encendían velas por las almas. Era una mezcla de miedo y fe, de superstición y religión, de noche y fuego. Perdón, gente, quise sonar mamón. Durante los siglos XVIII y XIX, millones de inmigrantes europeos llegaron a América, entre ellos los irlandeses. Traían consigo sus leyendas, sus rituales y su manera de ver la muerte. Y así, en Estados Unidos, Halloween tomó una nueva forma. Dejó de ser un rito espiritual para convertirse en una celebración popular. Las calabazas reemplazaron a los nabos europeos. Los niños comenzaron a disfrazarse y a pedir dulces casa por casa, una costumbre inspirada en una tradición medieval llamada souling, donde la gente iba de puerta en puerta pidiendo comida a cambio de rezar por los muertos. Las calles se llenaron de linternas talladas, de casas decoradas con telarañas falsas, de historias de terror, brujas, vampiros y monstruos. Halloween se volvió un espectáculo, una mezcla de lo macabro con lo divertido, donde el miedo se volvió parte fundamental del entretenimiento.
Hoy, Halloween es una de las celebraciones más importantes del año en Estados Unidos. Se celebra el 31 de octubre con fiestas de disfraces, maratones de películas de terror, decoraciones extravagantes y dulces por montones. Las calabazas talladas, conocidas como Jack-o'-lanterns, también tienen su propia leyenda desde Europa, pues se dice que un hombre llamado Jack engañó al diablo y fue condenado a vagar por la oscuridad con solo una linterna hecha de nabo. Un nabo, para los que no saben, porque yo tampoco lo sabía, es una hortaliza parecida a una papa como la imagen que estás viendo en este momento. Entonces era una lámpara de nabo y una brasa del infierno. Cuando la tradición llegó a América, los nabos fueron reemplazados por calabazas más grandes y fáciles de tallar. El color naranja representa el otoño y las cosechas, el negro la muerte y la noche, y las velas dentro de las calabazas simbolizan la luz que guía a los espíritus. Y ahora vayámonos al sur, a mi país natal, México, güey. Ya para cerrar con broche de oro. ¿Y por qué? Porque es mi canal y porque lo quiero. Empecemos desde el principio, mucho antes de que existiera México. Las culturas que habitaban en Mesoamérica, los mexicas, mayas, purépechas, zapotecas, mixtecas, entre muchas otras, ya tenían una relación profunda y natural con la muerte. Para ellos morir no era un final, sino solo una transformación. El viaje al Mictlán, o sea, el cielo para nosotros, duraba 4 años. 4 años lleno de pruebas, hasta alcanzar el descanso eterno. Por eso, cuando alguien moría, los vivos lo acompañaban con ofrendas de comida, agua, herramientas y figuras simbólicas que le ayudaran en su recorrido. Esto ya nos dice algo importante. La idea de ofrecer objetos, comida y flores a los muertos no nació con el catolicismo, sino que ya existía mucho antes de la conquista. Los mexicas celebraban a sus muertos en distintos momentos del año, dependiendo del tipo de fallecido. Según los registros del braille Bernardino de Sahagún, habla al menos de 2 grandes festividades dedicadas a los difuntos. Una en el 9º mes del calendario mexica, llamada Micail Huitontli, dedicada a los niños muertos. Otra, Huey Micailhuitl, para los adultos fallecidos. Estas celebraciones duraban varios días y estaban dirigidas por sacerdotes que hacían ofrendas con comida, flores, copal, figuras de amate y cráneos decorados. Se hacían altares y se honraban a Mictecacihuatl, la señora de la muerte, diosa del Mictlán. Eran fiestas llenas de color, cantos y respeto, no de tristeza. La muerte era vista como una etapa natural de la vida y se le rendía homenaje porque todos, tarde o temprano, pasarían por ella. Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XVI, trajeron consigo su religión, el cristianismo, y sus propias celebraciones para recordar a los muertos. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, que fue lo que les comenté en el Halloween. Estas fechas traídas desde Europa fueron impuestas poco a poco en las colonias. Pero los pueblos indígenas no dejaron de hacer sus rituales. Lo que sucedió fue un proceso llamado sincretismo, es decir, una mezcla entre las 2 visiones del mundo, algo así como una fusión. Los frailes católicos, en lugar de prohibir por completo las celebraciones indígenas, las adaptaron. Les dieron nuevos significados cristianos para hacerlas aceptables, pero muchas de las prácticas prehispánicas sobrevivieron. Las ofrendas de comida para las almas. El uso de flores, especialmente el cempasúchil, que los mexicas ya asociaban con el sol y la vida, la costumbre de poner velas para guiar a los difuntos. Así, las antiguas fiestas mexicanas de los muertos terminaron fusionándose con las fechas católicas europeas, creando algo nuevo, lo que hoy conocemos como el Día de los Muertos. La mezcla entre las costumbres indígenas y católicas fue tan fuerte que se convirtió en una práctica popular y extendida por todo el territorio. En las comunidades indígenas, los altares se colocaban dentro de las casas o junto a los caminos. En las ciudades, las familias llevaban flores y velas a los panteones. Con el paso del tiempo, cada región desarrolló su propia forma de celebrar. En Michoacán se hacían vigilias nocturnas en los cementerios. En Oaxaca se llenaban las calles con altares y comparsas. En Puebla y Veracruz, la gente llevaba comida, pan y música hasta las tumbas.
Ya en el siglo XIX, después de la independencia, los intelectuales y artistas mexicanos comenzaron a mirar estas tradiciones como una expresión única de la identidad del pueblo. Personajes como José Guadalupe Posada, creador de la famosa Catrina, convirtieron la imagen de la muerte en algo cotidiano, irónico y profundamente mexicano. A huevo, chinga. Después de la Revolución Mexicana, el gobierno comenzó a impulsar símbolos culturales que representaran al país. Entre ellos, el Día de Muertos se volvió una de las tradiciones más promovidas por su mezcla de raíces indígenas, su colorido y su carácter comunitario. En las décadas de 1940 a 1970, la celebración ya se enseñaba en escuelas, aparecía en libros y eventos culturales, y empezó a ser considerada patrimonio de todos los mexicanos más allá de su origen religioso. En 2008, la UNESCO declaró el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociéndolo como una tradición viva que combina ritos antiguos y expresiones modernas. Actualmente, el Día de Muertos se celebra en todo México, pero con una diversidad enorme. En Janitzio, Michoacán, las familias pasan la noche completa en los panteones con música y comida. En Oaxaca se hacen desfiles y altares gigantes en plazas públicas. En la Ciudad de México se realiza el gran desfile del Día de Muertos inspirado en la película Spectre de James Bond, aunque esa parte es más moderna. Las ofrendas modernas incluyen retratos, pan de muertos, velas, papel picado, bebidas favoritas y objetos personales de los difuntos. El cempasúchil, con su color naranja intenso, simboliza el sol que guía a las almas de regreso al mundo de los vivos. Es una tradición que ha sobrevivido siglos, adaptándose a cada época sin perder su esencia. Porque, en el fondo, sigue siendo lo mismo, una forma de decirle al tiempo que el amor nunca muere. Aunque parecen opuestos, tanto Halloween como Día de Muertos, ambos comparten algo profundo, la necesidad humana de entender la muerte. Halloween nació del miedo a los espíritus, el Día de Muertos del amor hacia ellos. Uno usa máscaras para alejar a los fantasmas, el otro flores para guiarlos de vuelta a casa. Uno se pinta de negro, el otro de colores, pero ambos nos recuerdan lo mismo, que la muerte no está tan lejos y que, en cierto modo, todos somos solo visitantes en esta tierra. Yo personalmente no celebro ninguna. No celebro el Halloween porque, antes sí, cuando era un pequeño niño sí salía a las calles a pedir dulces de puerta en puerta, pero tenía 9 años. Luego crecí y me di cuenta que esa no es una celebración mexicana, es estadounidense. Entonces le hice ir. Por lo que opté por seguir nuestras tradiciones, el Día de Muertos. Pero no que tampoco lo festejaba, pues no. ¿Pero por qué? Porque afortunadamente, y en serio tengo una suerte enorme, es que no tengo familiares cercanos a quien festejar. Y honestamente espero que siga así por un larguísimo tiempo. Ya después abrí mi mente y dejé de cerrarme a eso de no festejar el Halloween simplemente porque es estadounidense y aprendí a festejar ambas. Halloween el 31 de octubre y Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre. Yo no me disfrazo, ¿verdad? Pero ya no veo a la gente que lo hace pensando mira a ese pobre idiota que no conoce su realidad. No, solamente me abrí a ellas. Yo tenía la mente cerrada. Así que eso fue todo. Ambas son correctas, pero provienen de diferentes lados, y creo que lo mejor es disfrutar de las dos. Déjame tu pulgar arriba y también ayúdame a saber qué hacer con los dibujos. ¿Los vendo, los sorteo o qué onda? Así damos al final al video. Gracias por ver, recuerda hacer ejercicio, comer bien. Yo fui JQ y ya sabes que nos vemos en la próxima.